de la intervención anterior quedaron dos personas pendientes de, no sé si quieran hacer el comentario para sus compañeros. No, yo tenía una pregunta para él porque tenía dudas cómo es que se desarrollan las agendas y como cuánto pesa de cada gobierno. Porque como él fue embajador y él dijo que en un año fue 1.100 y tanto, entonces las agendas se manejan de parte y parte. Entonces mi duda era cuánta influencia, cuánto nosotros ganamos o cómo la presentamos. O sea, tenía ok. De pronto más adelantico te puedo responder esa pregunta. Okay. Pues obviamente desde el punto de vista de comercio, ¿no? También tenía una duda y sé que también en su campo de estudio es con relación, digamos, a la decisión del gobierno actual de no suscribir más tratados de libre comercio. Si estaba de acuerdo o no con ese tema. Y de pronto, ¿qué objetivos debería plantearse el país en el tema de política exterior? Ok, comercial, listo. Tenemos esa pregunta para el final de la clase. Listo, y lo discutimos. Para el final de la clase. ¿Alguien más? ¿No? Entonces, bueno. Dando continuidad al desarrollo de la agenda, pues tuvimos una muy buena contextualización, una conferencia muy completa sobre materia política exterior. Vamos a ver cómo esa política exterior se ve traducida, señora. Una pregunta. ¿Sí? Mañana en la plataforma virtual va a haber un examen para todos. No, mentira. No. Estas son conferencias técnicas y conferencias en general que les ofrecemos a ustedes por ser la visita de inauguración. Algunos a los que les hice las entrevistas tuve oportunidad de contarles eso, ¿sí? Como hay varios docentes que hacen entrevistas, entonces pues de pronto ellos no lo mencionaron, pero en esta visita, además de que ustedes tengan la posibilidad de conocerse como grupo, ¿sí? La oportunidad que conozcan la universidad, que se familiaricen con la plataforma virtual y que puedan hacer todos los trámites de matrícula. Entonces, para que no sea simplemente una visita administrativa que desmotivaría, pues la idea es también alimentarlos y empezar con estas conferencias que son de temas generales, de contextualización, para que cuando ustedes ya arranquen su programa de maestría, empiecen a aterrizar los temas técnicos específicos, pero entiendan de dónde surge eso, ¿sí? Entonces, por eso son las conferencias, no hay examen. Bueno, entonces, vamos a ver cómo... ¿Cómo? Vamos a ver entonces cuáles son los organismos internacionales en materia de comercio en Colombia. Obviamente esto es una charla de 1 hora de contextualización, no vamos a entrar a la profundidad del organigrama y las funciones de cada uno de los comités que conforman estas organizaciones, pero de aquí sí les debe quedar claro al menos un interés intelectual para los que no lo habrán hecho, entrar a la página web de estos organismos y familiarizarse un poco. ¿Por qué? Porque ellos dictan la política económica y la política comercial y son los países los que la implementan, ¿sí? Los socios que conforman o los países miembros de estas organizaciones son los que crean los acuerdos comerciales, son los que crean esas convenciones que van a ser obligatorias para, en este caso, para Colombia o para los países miembros, ¿sí? Entonces, de allí la importancia. Los acuerdos no se hacen solos, ni los hace por allá un grupo de personas. Los acuerdos los hacen los representantes de los países que tienen una silla en esas organizaciones, ¿sí? Entonces, ahí surge el primer interrogante y, digamos, la primera semilla que les quiero dejar. ¿Es conveniente ser parte de una organización de estas o no ser parte? Cuando soy parte, tengo la posibilidad de estar sentado, de escuchar la propuesta de mi vecino, de presentar una propuesta, ¿cierto? De construir y definir una posición en consenso que después se va a plantear y se va a quedar plasmada en un texto, ¿cierto? Cuando yo no formo parte de esas organizaciones, yo no participo, no tengo la posibilidad de negociar. Simplemente, si después quiero ser parte de ella, ¿qué hago? Me adhiero, pero esa adhesión es, me adhiero a lo que ya está negociado, a lo que otros negociaron, ¿sí? Entonces, ¿qué es mejor?
estar desde el principio, formar parte, tener la posibilidad de negociar, de al menos que mi voz sea escuchada, ¿cierto? En lugar de simplemente tener que ser el que cumple o el que se adhiere a lo que otros negociaron. ¿Listo? ¿Cuáles son estos organismos internacionales? Son 3, esencialmente. La Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de Aduanas y, lo mencionaba también el doctor Reyes al final de su conferencia, la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica, la OCDE. Vamos a analizar rápidamente estas 3 organizaciones. La Organización Mundial del Comercio surge a raíz de... se crea en 1994 y tiene unos antecedentes históricos. ¿Cuál es? ¿Alguno sabe? La Organización Internacional del Comercio, que surge, recuerden, ubiquémonos en un momento de la posguerra, ¿sí? Cuando los países, pues la guerra destroza todo, Europa está destruida, Estados Unidos toma el liderazgo de potencia económica, se sientan las negociaciones, se crea el acuerdo de Bretton Woods, que da lugar a la creación de organizaciones internacionales, Fondo Monetario Internacional, ¿cuál más? Banco Mundial, la ONU, la ONU surge después, pero tiene, digamos, esos antecedentes. Para que el tema comercial, el intercambio de bienes y servicios, no fuera un objeto o una razón de disputas que dieran lugar a conflictos armados, se empiezan las conversaciones para crear la Organización Internacional del Comercio, ¿sí? Esa Organización Internacional del Comercio tiene un legado importante y es el GATT. ¿Qué es el GATT? ¿Ah? El Acuerdo General de Tarifas Arancelarias, ¿cierto? Este GATT se conoce como el GATT del 47, ¿sí? Es el GATT denominado el GATT a la carta. ¿Por qué era la carta? ¿Alguien sabe? Porque los países... Dime. ¿Ajustado a la necesidad de los países? No, esencialmente eran los países potencia que estaban reunidos, que no estaban, digamos, estaba esencialmente Estados Unidos, algunos representantes de Europa, liderando esta iniciativa, y se llama el GATT a la carta porque los países que conformaron esta organización, que nunca se materializó esencialmente en organización, o sea, nunca se creó como tal una persona jurídica, este acuerdo le dejaba la disponibilidad a que las partes se adhirieran o no a las disposiciones del acuerdo. Era como un menú. Entonces los países podían decir, yo asumo esta cláusula, yo asumo esta obligación, asumo esta responsabilidad, pero esta otra no estoy de acuerdo todavía, no asumo esa responsabilidad. Entonces se llamaba el GATT a la carta. Los países podían escoger, ¿sí? Obviamente, ¿qué trajo como consecuencia eso? Que esta organización y esta iniciativa no tuviera la fuerza y los dientes suficientes para que fuera vinculante a todos los países miembros, ¿sí? Esto evoluciona y en el 94 hay lugar a la creación de la OMC, ¿sí? Para Colombia es vinculante a partir del 1 de enero del 95 y Colombia, al igual que en la mayoría de los países, al menos que vienen del régimen de civil law, para que un país sea vinculante ante un organismo internacional o se adhiera a un acuerdo, primero debe agotarse un proceso interno. Entonces, además de la negociación del acuerdo, debe pasar y ser aprobado por una ley del Congreso de la República, ¿cierto? Que en Colombia tiene revisión automática por parte de la Corte Constitucional para el control constitucional y posteriormente el Ejecutivo ratifica ese acuerdo con su socio comercial o ante la organización internacional correspondiente,
Entonces, fíjense cómo el balance de los poderes de las tres ramas del poder público participan y tienen un mecanismo de acción importante al momento de definir si un país se adhiere o no a un acuerdo. Y en materia comercial es aplicable este mismo procedimiento. ¿Listo? Entonces, en este sentido, en Colombia se aprueba la ley 170 del 94 y es ratificado por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-137 del 95. A raíz de la OMC, se crea la OMC como personería jurídica, como organización internacional creadora de derechos y de deberes para la organización y para sus países miembros. ¿Cuántos países miembros tiene la OMC? Lancen un número. Dani, ¿cuántos países miembros tiene la OMC? Ay, Dios mío, Daniela. Ha escuchado esta conferencia como 3 veces y todavía no se acuerda. 164. ¿Listo? Entonces, 164 a la fecha. Se crea entonces este GATT del 47, pasa a ser el GATT del 94, donde pasó de ser a la carta a ser totalmente obligatorio para todos los países miembros, con un principio fundamental que va a ser el eje de todo el desarrollo de lo que se conoce como sus acuerdos abarcados, y es el principio de no discriminación. Ese principio de no discriminación en materia comercial que se ve reflejado en 2 principios. El principio de, ¿cuál? Ajá. ¿En qué consiste el principio de nación más favorecida? Digamos, si un Estado le otorga un trato a una nación y es mejor que el que le otorgaba a la otra, pues ese trato se le debe otorgar a la misma. Por ejemplo, hay un TLC o algo así. No, el TLC no aplica. No, ese no aplica. O sea, sí, hasta el TLC. O sea, no hay TLC, pero ahí, por ejemplo, Colombia otorga un arancel y de pronto con otro país el arancel es superior. Entonces, como le dio un trato diferencial a Chile, por ejemplo, y Brasil tiene un arancel superior, Brasil tendría derecho a ese trato de nación más favorecida. Entonces, como estamos sobre la base del principio de no discriminación, entre todos aseguramos que tenemos las mismas condiciones y oportunidades para ejercer nuestro intercambio comercial de bienes y servicios. Pero si un Estado de esos países miembros autónomamente decide concederle un trato más favorable, bien sea a través de aranceles, bien sea a través de beneficios, a las exportaciones de uno de esos países miembros debe obligatoriamente extender ese beneficio a todos los demás, a toda la comunidad. ¿Listo? Por supuesto, y la pregunta es, ¿qué pasa con los TLCs? Esa regla general tiene como todo una excepción. Entonces nos ubicamos en el artículo 24 del GATT. Ese artículo 24 del GATT es el que habilita a que determinados países miembros de esa comunidad de los 164 países suscriban entre ellos acuerdos comerciales que den lugar al establecimiento ¿de qué? De una zona de libre comercio, de una unión aduanera o de una unión económica, ¿sí? Y aquí empezamos a materializar el concepto de los diferentes esquemas de integración económica. ¿Listo? No es lo mismo un acuerdo comercial, el que tenemos entre Estados Unidos y Colombia, o Canadá y Colombia, o el que existe entre los países de la comunidad andina, a un acuerdo mucho más avanzado con políticas transversales como el que conforma la Unión Europea, ¿sí? Donde ya tienen una moneda común, una política en materia de impuestos común, ¿sí? Y políticas transversales en diferentes materias. La evolución entre simplemente tengamos un intercambio de bienes a un arancel cero o a un arancel más bajo, evoluciona hasta que llegamos al esquema más moderno que conocemos hasta el momento, que es el de la Unión Europea. Una moneda común, libre intercambio y circulación de bienes, de personas, de capitales, y un esquema institucional evolucionado como el que tiene la Unión Europea. No vamos a hablar de sus falencias
porque seguramente tendrán muchas. Vemos el ejemplo más claro, el Brexit, ¿cierto? Entonces son esquemas y modelos que están vigentes. Tenemos acuerdos comerciales donde solo se negocia aranceles y los acuerdos de última generación donde incluyen dentro de ese acuerdo capítulos de derechos laborales, capítulos de ambientales, de políticas ambientales, de cooperación, ¿sí?, de inversión entre las partes y que lo que hacen es estabilizar las reglas de juego entre esos países. Y eso se lleva a cabo entre 2 o 3 países, ¿sí? Es la excepción, ese tratamiento excepcional que le voy a dar a mi socio comercial porque con él tengo un desarrollo histórico distinto, una relación comercial diferente, económica, complementaria, otras razones de peso que pueden dar a que yo quiera darle a ese socio comercial un tratamiento diferente al que le doy al resto de los 168 miembros. ¿Listo? Y el principio de trato nacional. ¿En qué consiste ese principio? Las mercancías nacionales deben ser tratadas igual a las extranjeras, o sea, no puedo discriminar por su origen, por su procedencia. Entonces, le debo otorgar el mismo tratamiento que le doy a mis nacionales, se lo debo garantizar a los productos extranjeros que están siendo importados y comercializados en el en el territorio del país miembro, ¿sí? No puedo imponerle una mayor carga impositiva al producto importado versus al producto nacional, ¿sí? Así garantizo que no haya un desbalance comercial entre los países. Pero en el caso del tema de los licores, de los vinos, creo que hay como una excepción. No, Colombia incumplía la obligación, que es distinto. Con el TLC, con Canadá y con Unión Europea, Colombia asumió el compromiso de modificar ese tratamiento tributario distinto que le estaba otorgando a los licores nacionales, discriminando los licores extranjeros y especialmente los licores con un alto grado alcoholímetro. ¿Sí? Estamos hablando de los whiskies, estamos hablando de los vodka, del tequila, ¿sí?, de ese tipo de licores. ¿Por qué? Porque los que conocen y ustedes que son unos expertos ya y van a profundizar esos conocimientos, constitucionalmente tenemos el monopolio rentístico en Colombia, es decir, que los licores financian el deporte y la salud. Entonces, cada uno de nuestros departamentos, lo que sería como las provincias para los extranjeros, tiene su propia producción y sus propias licoreras. Entre departamentos se negocian acuerdos departamentales que permiten que en Cundinamarca se venda el aguardiente antioqueño, ¿cierto? O que el aguardiente néctar llegue a Pasto, ¿cierto? Entonces, esos tratamientos y esas discriminaciones, pues si internamente dentro de la soberanía del Estado se consagró, cuando hablamos del principio de no discriminación, pues teníamos que garantizarle que a ese whisky irlandés se le diera el mismo tratamiento que los licores nacionales, ¿sí? Entonces, eso se modificó, la última reforma de licores, no recuerdo en estos momentos el número de la ley, pero fue tal vez en el 2016, 2017, que salió la reforma, porque Colombia estaba incumpliendo. ¿Listo? Bueno, esto entonces, esta OMC, esta organización, surge con unos acuerdos abarcados. El principal, el del GATT, el acuerdo de servicios, el GATS, el acuerdo del comercio relacionado con los derechos de propiedad intelectual, el ADPIC, el entendimiento de solución de diferencias. Este entendimiento, y aquí viene una de las características especiales del esquema multilateral, y es las diferencias se solucionan entre estados, ¿cierto? No es una compañía que demanda a otro estado en el marco de la OMC. Son los estados miembros los que pueden, y no es una demanda, sino es un llamado a consultas y un llamado a solucionar un incumplimiento
de un posible incumplimiento de alguna de las disposiciones de los acuerdos abarcados. El caso más reciente, que yo siempre menciono, el caso de la demanda de Panamá contra Colombia por la imposición de precios indicativos y las restricciones de ingreso, confecciones y textiles provenientes y originarios de y provenientes de Panamá. ¿Por qué? Porque lo que se estaba viendo es que los textiles y las confecciones, a ver, cuéntanos. Sí, está bien. Que estaban haciendo una triangulación. En realidad venían de China, los pasaban a Panamá, los estaban trayendo como si la mercancía fuera originaria de Panamá, pero en realidad pues era de China y con China no tenemos acuerdo comercial para confecciones y textiles. Entonces ahí nació pues la controversia con Panamá, al ponerle, creo que fue con el 1745 y el arancel a Panamá. Exacto. Entonces, ¿qué hizo Colombia? Le dijo, mire, usted me está trayendo por Panamá producción de China y del sudeste asiático, ¿sí? Con todos los problemas que ya sabemos, mano de obra barata, violación de derechos de los trabajadores, y entonces las camisas o las chaquetas que aquí llegan o que se pueden vender en $5, usted me los trae a 0,50. Aquí está pasando algo, ¿sí? Entonces Colombia dice, es que esa producción no es panameña. Panamá no tiene la industria para producir ese tipo de bienes. Aquí está una triangulación. Y Panamá se está prestando para esa triangulación y los problemas de control aduanero en la zona libre de Colón, ¿cierto? Entonces, Colombia decide unánimamente establecerle una restricción de ingreso a los productos que vienen de Panamá, de ese sector específico, textiles y confecciones. Y le dice, sus productos solamente pueden ingresar por el puerto de Barranquilla y el aeropuerto de Bogotá, solamente por dos. No, Barranquilla y Bogotá. Te lo digo porque yo estuve en el grupo de defensa de ese caso. Yo en ese momento trabajaba en el Ministerio de Comercio. ¿Qué pasó? Se lo impuso Colombia contra Panamá. ¿Qué dijo Panamá? Me estás discriminando. ¿Por qué a todos los 164 países no le impones la misma restricción? Entonces, ¿qué dijo Colombia? Panamá, estás facilitando la triangulación, estás facilitando y siendo un puente de comercio ilícito. Adicionalmente, detrás de este sector se están utilizando imágenes, empresas fachadas para lavado de activos, financiación del terrorismo, entonces por eso tengo que controlarlo. Y le dijo un argumento adicional, mis especialistas, inspectores aduaneros, en textiles y confecciones los estoy asignando en Barranquilla y en Bogotá. Esto activa el mecanismo de solución de controversias de la OMC. Panamá se queja ante la OMC, ante el órgano de solución de diferencias de la OMC. Presenta sus argumentos y el argumento es clarísimo, me está discriminando. Si usted tiene ese problema, ¿qué le demuestra? ¿Qué argumentos tiene para afirmar que solamente el problema lo tiene con Colombia y no con otros vecinos de la región? Entonces, ¿qué pasó? Esto se conforma a un grupo especial que está establecido conforme al mecanismo de entendimiento de solución de diferencias y eso expide este grupo especial expide un informe que se llama el reporte del grupo especial, donde dice, Colombia, tienes que modificar tu medida interna porque está contraria a lo que disponen los acuerdos abarcados. Tienes un problema interno de control en el país que no lo puede traslapar ni responsabilidad, ni extender esa responsabilidad a los demás socios de la OMC. Y mientras estuvo vigente la medida. Estuvo vigente la medida. Y después no hay obviamente lo que los aranceles aplicados ya fueron. Ya vamos para allá. Colombia apela, ¿sí? Apela ante el órgano de solución, ante el órgano de apelación de la OMC. Y el órgano de apelación, con argumentos similares, confirma la posición del grupo especial y le da un plazo a Colombia
de 18 meses para modificar su medida y que pueda adicionalmente adoptar las medidas que considere adicionales para superar ese problema y fortalecer el control y poner su normatividad interna de acuerdo a los compromisos de la OMC. ¿Listo? Hay muchos, señor. Pero eso no se hubiera podido solucionar con un certificado de origen. No, eso también, digamos, claro. O sea, Venían con certificado de origen. el certificado de origen es la prueba por excelencia para reclamar preferencias arancelarias. ¿Mm? ¿Cómo lo superamos? Utilizando la tecnología al servicio del comercio. Si tenemos un certificado de origen digital que nos lo expida directamente la autoridad competente del país sociocomercial X y lo envían por internet o se hace el clic en la página web, ¿sí? Y se confirma que es precisamente ese certificado de origen, el expedido, el auténtico, el original, que ampara la mercancía que estoy importando, supero los problemas de falsificación, de adulteración, de la información que me están presentando. Entonces, esto para decirles que el entendimiento de solución de controversias vive, ¿sí? Que tiene unas falencias, ¿sí? Y que precisamente la última ronda de negociación de esta OMC, que no es estática, que está evolucionando y que toman tiempo, porque ¿cómo ponemos a 164 micos de acuerdo? ¿Ah? O sea, si para tomarnos ahorita una foto van a ver cómo es eso, ¿sí? ¿Cómo ponemos de acuerdo en temas técnicos a 164 países? Entonces, ese entendimiento está siendo objeto de revisión en el programa de la última ronda de la OMC, que es la ronda de Doha, la ronda de Doha para el desarrollo, que ya lleva varios años en discusión y que tiene un único resultado tangible, y es el acuerdo de facilitación del comercio. ¿En qué consiste ese acuerdo? Consiste en que los 164 países miembros, en el 2005, fíjense que se crean en el 94, y hasta el 2015, se ponen de acuerdo en la necesidad de armonizar los procedimientos aduaneros, de estandarizar ciertas regulaciones, ciertos procedimientos para que el comercio sea ágil y eficiente, para que efectivamente el procedimiento ante la aduana no se constituya en un obstáculo para ejercer el comercio. Sí, exacto. Como para aportar a la clase, que no se convierta en un obstáculo, pero tampoco que se genere la competencia desleal afectando la producción nacional. Porque por eso es que crean toda esta serie que se llama como medidas de protección para proteger la economía nacional, ya que todos estos de pronto acuerdos comerciales que se generan de pronto como para beneficiar la mano de obra en los países comunes, en los países miembros, y de pronto exacto, esas barreras de protección como medidas de antidumping, el tema de documentación, todo eso es generado para eso, para proteger la economía y la producción nacional. Entonces, varias cosas, precisiones a tu intervención. La OMC busca la liberalización del comercio, ¿cierto? Pero una liberalización que respete las reglas de juego. ¿Cuáles reglas de juego? Las que están establecidas en los acuerdos abarcados. ¿Listo? Dentro de los acuerdos, o mejor, como los países miembros de la OMC saben que hay unos más desarrollados que otros, ¿cierto? No es lo mismo Estados Unidos, no es lo mismo Australia que Colombia, que Ecuador, que Honduras, ¿cierto? Son distintos. Les da la posibilidad que si ellos notan que en el desarrollo de ese comercio se está generando un desequilibrio comercial, haga uso de las medidas de defensa comercial, ¿sí? Que son los derechos antidumping, los derechos compensatorios, las medidas de salvaguardia, que entre otras cosas no únicamente están en los acuerdos de la OMC, sino que los países miembros los han interiorizado y los han establecido en sus acuerdos de carácter bilateral o regional. ¿Listo? ¿Sí? Con respecto al principio del trato igual, Nacional. del trato nacional, ¿eso aplica en toda la legislación? O sea, con respecto, por ejemplo, cuando estaba diciendo las
control adicional tiene que aplicarse, un control interno adicional, y ese control interno adicional se le tiene que aplicar a todos los países miembros. Así es. No se puede aplicar de manera discriminatoria. ¿Listo? Salvo, eso tiene unas excepciones, que son el artículo 20, creo que es el 21 o el 27 del GATT, donde establece las excepciones. Por ejemplo, un tema de seguridad nacional, un tema de salubridad sanitaria ambiental, ¿sí? Donde si hay un brote de aftosa en Venezuela, pues tengo que cerrar la frontera con Venezuela, ¿cierto? Entonces hago uso de esa excepción, cierro la frontera. ¿Se acuerdan cuando hubo el brote de H1N1 de los cerdos? Entonces, ¿qué pasó? Tuvimos que cerrar las fronteras y se establecieron medidas. ¿Se acuerdan que hasta hubo unos malinterpretaciones o chistes de mal humor, que era la fiebre mexicana? Y entonces empezó toda la discriminación contra México a raíz de esa fiebre porcina. Entonces, pues porque obviamente el brote se dio en México, tuvieron que cerrar todos los países el comercio con México en ese tipo de bienes. ¿Listo? Hay una cosa, ¿eso solamente aplica país o aplica, por ejemplo, empresa? No, nuevamente, lo mencioné. Entre la OMC, las diferencias y las obligaciones son entre Estados miembros. Distinta es la diferencia que puede surgir entre un inversionista de un país y un Estado de otro país por una medida que haya establecido. Esas son diferencias inversionista-Estado. En la OMC todo es Estado-Estado. ¿Listo? Que es una característica del sistema multilateral. Este acuerdo de facilitación del comercio entró en vigencia el 22 de febrero del 2017. Ha sido ratificado por 145 países que representan el 88.4% de los miembros de la OMC. Y aquí vemos un poco la representación gráfica de quienes han ratificado. Vemos América Latina, 10 países lo han ratificado, Caribe, 9%, y digamos, acá nos permite hacernos una idea, al igual que en este gráfico a continuación, de qué países lo han ratificado. Colombia no ha ratificado aún el Acuerdo de Facilitación del Comercio. Se aprobó mediante la Ley 1879 de 2018 y actualmente está en revisión de la Corte Constitucional. Una pregunta, ¿qué pasa con Colombia y con los otros países que no se han acogido a él? Están en proceso de ratificación. Pero ¿afecten algo en los temas de comercio? O algo? Hasta que uno de los países no ratifique los acuerdos. Permanece vigente lo anterior. Sí, digamos, esto no está derogando algún acuerdo anterior, es el desarrollo de 3 artículos del GATT, el 10, el 5 y el 8. Tránsito, formalidades aduaneras y cargas a la importación y a la exportación. Pero ¿Sí? esos acuerdos no tienen aplicación, digamos, temporal cuando son con organismos multilaterales, a pesar de que falte la ratificación. No, tiene que el Estado ratificarlos, o el país miembro tiene que ratificarlos para que sus disposiciones sean obligatorias o mandatorias en su aplicación. Distinto a lo que sucede, por ejemplo, con la Comunidad Andina, donde aplica el principio de supranacionalidad y Colombia o los países miembros tienen que aplicarlo, no necesitan una norma interna que aplique las disposiciones de la Comunidad Andina. ¿Listo? No podría tener el día, digamos, que el país esté preparado en nivel de normas para poder afrontar, digamos, los acuerdos, que diría yo que sería una de las cosas que harían demorar la ratificación de Colombia. Sí, señora. Eso significa, sí. Y la no ratificación, ¿cuáles serían esas consecuencias? Porque se supone que ese es el último estándar para el comercio, ¿no? Sí, entonces, precisamente como es un acuerdo, digamos, de los últimos negociados, se tuvo en consideración el nivel de desarrollo de los países miembros, ¿sí? Entonces no es lo mismo la aduana que puede tener Australia o Estados Unidos a la aduana que puede tener uno de los otros países latinoamericanos o los africanos, ¿sí? Entonces se establecieron 3 secciones en el acuerdo, una primera sección donde están todos los compromisos y las obligaciones sustanciales, una segunda sección que se llama trato especial y diferenciado.
Entonces, cuando se culminó la negociación en el 2015 de este acuerdo, los 164 países miembros tenían la obligación de notificar a la OMC qué disposiciones estaban en competencia y digamos, preparados para asumir, a partir de la entrada en vigencia del acuerdo, qué disposiciones necesitaban cooperación entendida como tiempo prudente o plazo para la aplicación, 5 años, 3 años, 7 años, y qué disposiciones del acuerdo necesitaban de cooperación de los países miembros de la OMC para implementar ese acuerdo, ¿sí? Entonces, un país africano de pronto necesita recursos o necesita capacidad técnica, fortalecimiento de su capacidad técnica para poder poner en funcionamiento el acuerdo, ¿sí? Entonces, los países pudieron notificar a la OMC cuál era su estado o su radiografía frente a la implementación de ese acuerdo. Ahora, ¿qué pasa si no ratifica? ¿Cierto? Pues en principio va en contravía al objetivo mismo de la OMC, porque recuerden que para que sea entendido como un acuerdo de la OMC, todos los países miembros tuvieron que haber votado afirmativamente para que ese sea un acuerdo. Por lo tanto, se entiende que ese acuerdo, cada uno de los países lo va a ratificar, va a decir, sí, me interesa formar parte de este acuerdo e implementarlo en mi regulación nacional, en lo que tenga que hacerse, y es, claro, y es vinculante, ¿sí? Entonces, por supuesto, ¿qué es lo importante? Estos acuerdos abarcados pueden dar lugar a activar el mecanismo de solución de diferencias de la OMC. Si Colombia no lo ha ratificado aún, sabemos por el agotamiento del proceso interno, su incumplimiento frente a las disposiciones de la AFC pues no son exigibles aún por todos los demás países miembros. ¿Por qué? Porque no lo ha ratificado. Una vez lo ratifique, su incumplimiento puede generar en un llamado a consultas y una activación del mecanismo de solución de controversias, ¿sí? O sea que la respuesta es, pues se crea el acuerdo y todos dieron el consenso porque todos están de acuerdo que eso hace falta para que mejore el comercio, ¿sí? Y los países deben ratificar. Entonces, pues, ese es el proceso cuando ya entró en vigencia el acuerdo y va a ser vinculante para los países que lo han ratificado. Sí. Listo. Bueno, y la última disposición, que es la tercera sección, que es la creación del Comité de Facilitación del Comercio. Cada uno de esos acuerdos abarcados tiene un comité en la OMC que se encarga de supervisar el funcionamiento de ese acuerdo. En este nuevo acuerdo de la AFC, pues la situación coincide y es la creación del Comité de Facilitación de Comercio, con un elemento adicional, y es obliga a los países miembros a que creen el Comité Nacional de Facilitación del Comercio. Colombia, a pesar de que no ha ratificado el acuerdo, ya creó el Comité Nacional de Facilitación del Comercio. Lo lidera el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y la Secretaría Técnica la lleva a cabo el Departamento, el DNP, Departamento Nacional de Planeación. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. ¿Listo? Entonces los invito a que entren a la página del ministerio y ahí están todas las sesiones que ha llevado a cabo el comité. ¿Listo? ¿Qué busca ese comité? Sí, señor. Ahora que están nombrando el Departamento Nacional de Planeación y ese proyecto que existe de dejar que el planeación sea una dependencia del Ministerio de Industria y Comercio, ¿eso en qué pudiera afectar en esas decisiones? En todo. Planeaciones, digamos que comillas, el órgano independiente ahí en esas decisiones. Yo no creo que eso suceda, porque eso es romper la institucionalidad del país. O sea, DNP es, si bien el director del Departamento Nacional de Planeación lo nombra el gobierno, ¿sí? Es una institución que trasciende a una política gobernista, sino que se garantiza, él tiene que buscar garantizar la ejecución de una política de Estado. ¿A través de qué? De la ejecución de los desarrollos de los documentos COMPES.
que tienen proyecciones a 15, 20 años. Entonces, no creo que eso prospere. Bueno, ese Comité Nacional de Facilitación de Comercio que los países deben implementar, lo que busca es la articulación entre las autoridades que intervienen en frontera. ¿Sí? Siempre decimos, ay, es que la aduana, es que el inspector de aduana en Buenaventura no me dio el levante, no me atendió, ¿sí? Siempre es la aduana, la aduana, la aduana. Resulta que en todos estos trámites de proceso de comercio exterior intervienen otras autoridades. Lo mencionó el doctor Reyes en su conferencia, el ICA, el INVIMA, ¿sí? Policía Antinarcóticos, por todo nuestro tema de seguridad. ¿Quién más ejerce control en frontera? ¿Sí? Policía Nacional, la POLFA. Por el tipo de cumplimiento, porque la aduana llega es como un filtro que dice, si usted ministerio le dice que no, yo como inspector le digo, si no lo cumple, pues sencillo, no entra. Ahora, eso viene con la evolución del concepto mismo de la aduana. Si nos remontamos al tiempo del Imperio Romano, ¿se acuerdan los abogados? ¿Se acuerdan de la figura del pretor? ¿Qué hacía el pretor? El pretor velaba por el cumplimiento por la seguridad del imperio, ¿cierto? Por el cuidado de las fronteras del imperio, y el pretor llevaba un registro de los bienes que entraban y salían del territorio del imperio, y cobraba y recaudaba los impuestos cada vez que entraba o salía un bien del imperio romano. ¿Y para los contadores ahí nace también la figura del auditor? Sí, también, eso debe tener ahí todo ese fundamento histórico. ¿Qué hace la aduana ahora? O sea, la aduana, las direcciones de impuestos y aduanas han ido evolucionando, ¿cierto? Porque tienen ese concepto natural de ser entidades recaudadoras, ¿sí? Pero la aduana ha evolucionado hacia el concepto de entender que si bien ella es una autoridad de control, que en principio tiene una obligación de recaudo de los tributos aduaneros, los aranceles, los impuestos a que haya lugar, por ejemplo, el impuesto del valor agregado o el impuesto del consumo, ¿sí? Dependiendo del país donde estemos, adicionalmente debe facilitar el desarrollo de los negocios para la empresa, ¿sí? Entonces, con este acuerdo de facilitación de comercio, lo que vemos es que la OMC hizo un ejercicio. Miren, documentos para exportar que piden los 164 países miembros. Hay países que expiden o que necesitan o que hacen que el empresario haga un trámite que equivale a 2 documentos, mientras que hay otros que exigen 11 documentos que soportan esa operación. Algunos se demoran 6 días, otros se demoran hasta 86 días. ¿Sí? En la importación, entre 2 a 17 documentos y entre 4 y 130 días. Es una diferencia absurda. No hay una homogeneidad ni una estandarización en los procedimientos aduaneros. De allí la importancia de ese acuerdo de facilitación de comercio, con algo súper importante, y es que la proyección que hace la OMC es que si se implementa ese acuerdo, todo el acuerdo por cada uno de los países miembros puede redundar en una reducción equivalente al 14.5% de los costos del comercio. O sea, que si nos quejamos de que nuestras pymes no son competitivas, de que no tenemos una política de desarrollo productivo, pero aparte de todo, no tenemos unas autoridades que faciliten
estas operaciones de comercio exterior con todo lo que implica, sus vistos buenos, sus requisitos de reglamentos técnicos, de requisitos administrativos, porque de por medio siempre está la seguridad y la salubridad, no solamente nacional, sino global, ¿cierto? Entonces, pues no estamos haciendo nada. Entonces hay que armonizar, ven cómo todo se va armonizando y todo tiene una razón de ser. ¿Cuáles son esas disposiciones, señor? ¿Aquí alguien de DIAN? A ver, ¿qué nos cuenta la DIAN del último estudio de tiempos de despacho? Pues la mercancía arriba y le colocan una cantidad muchas veces la DIAN tiene el tema de expresión de carga en arriba, como cuando tú llegas del aeropuerto y aleatoriamente te escogen tu maleta para revisar. Entonces, ahora último salió una resolución, creo, de facilitación, pero en el que yo leí y estaba, bueno, más o menos está demorando, dependiendo del tipo de mercancía, si tiene los costos buenos, la idea es que tú vas a recibir la carga arriba y que ella haya cumplido con esos costos buenos. 7 días, 8 días, dependiendo de la división también de la mesa de aduana que tengas. Bueno, sí, por favor. Yo recomiendo siempre a los importadores es el tema de estudiar el producto, investigarlo antes de traerlo para ver qué visto bueno requiere, qué requisitos, si tiene medidas de protección, para ver si su producto es competitivo, porque creen que a veces es comprar y traer como si fuera, y entonces eso le genera costos, impuestos, porque los puertos en Colombia son carísimos, porque comparado a los costos de los puertos en otros países son carísimos, 1.060.000. Barranquilla cuesta alrededor, dependiendo si te abren una caja o todas las cajas. Ah, sí, entonces, claro. Por eso pienso que es también el puerto que te, o sea, eso es como, no sé, a veces pienso. Bueno, tú... Muchos dicen que tenemos muchas normas, pero es ajustándose a esas necesidades. Y también se está ajustando a lo que es el sistema informático, que no es una cosa fácil, porque una cosa es la normatividad y otra cosa es plasmar esa normatividad en la parte operativa. En ese sentido se ha creado unas, digamos, unas figuras. Una es los operadores económicos autorizados, que son los de confianza. Ya tenemos en Colombia 85 y que con estadísticas se ha demostrado que para ellos se ha disminuido el promedio en importaciones de 4 días a 1 día. Y hemos mejorado en tiempos de exportaciones de 3 días a media mañana en operaciones aéreas y en operaciones terrestres. Ahora, en los puertos tenemos que tener presente, si bien es cierto, la infraestructura que tenemos aún es obsoleta. Entonces, por más de que nosotros, como Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y Estado colombiano, garanticemos norma y procesos, si la infraestructura no lo permite, aún tenemos tiempos de stand-by alto, pero lo hemos mejorado. En las operaciones, en aquellos usuarios que no son de confianza, que todavía tenemos el 90% en Colombia, ahí sí tenemos tiempos en el siguiente sentido. Incumplimiento. El incumplimiento de los vistos buenos sigue estando superior al 60%. ¿Qué significa? Y lo estoy hablando en importaciones, en el aspecto tanto terrestre como marítimo. Nosotros, hay muchas personas que aún la planificación en importaciones la desconocen. Y cuando digo planificación en importaciones es sus aliados estratégicos. Entonces es cuando llegan al arribo. Tenemos 2 figuras, la mayoría es la nacionalización en el arribo, todavía está en un 2-3% en Colombia. La gran mayoría va con nacionalización en depósito. Eso implica que ellos puedan tener normativamente hasta 2 meses. Que su mercancía puede estar en depósito hasta 2 meses. Entonces no son tiempos de ejecución de la autoridad aduanera, son tiempos de planificación del importador. Entonces esos tiempos y esos stand-by de planificación no los podemos asumir hacia la administración aduanera. Cuando la mercancía está ya con la disposición documental, estamos alrededor, en efecto, de los 2 y 3 días. Sí, son tiempos altos. En efecto, son tiempos altos.
pero cuando el usuario es de confianza, miren que ya lo hemos logrado. Aplicado los procesos en este sentido, el operador nace de eso, de las necesidades de los acuerdos, estamos llegando a un día, estamos llegando a volúmenes de un día. Entonces, que en tiempos de costos, ya estadísticamente, de hecho, están en reunión y en comités en estos momentos, en toda esta semana, demostrando que los costos se han disminuido en un 60%. Entonces, aplicar los instrumentos sí garantiza competitividad. Por eso yo le preguntaba a él, ¿qué políticas él haría? Porque si en efecto necesitamos una reestructura en los tiempos y en la aplicación de los acuerdos, sí genera competitividad. Muchas gracias. En el marco de la Alianza del Pacífico, los países miembros de la Alianza del Pacífico, ¿qué son quiénes? Perú, Chile, México y Colombia. Bueno, muy bien. En el marco del Acuerdo de la Alianza del Pacífico, el Comité de Facilitación de Comercio, Procedimientos Aduaneros y Facilitación del Comercio acordaron que se iba a hacer una medición interna de tiempos, siguiendo una metodología estándar de la OMA, ¿sí? Colombia fue el último que la hizo, y ahí hay varias críticas sobre esa metodología que llevó a ese estudio de tiempos. Era una metodología que duraba 6 meses aplicarla. Colombia la hizo como no alcanzó a hacerla en los 4 meses, ¿sí? O sea, la hizo en menor tiempo posible. Para algunos, la crítica es que la muestra quedó mal tomada, y que por lo tanto ese estudio de tiempos no refleja realmente la realidad del país, ¿sí? La justificación que ha dado la aduana fue la que la compañera amablemente nos acaba de exponer, y es que hay tiempos muertos que están a cargo del privado. Y efectivamente los principales gremios del país están discutiendo esa metodología, ¿sí? Entonces no hay un acuerdo realmente entre cuánto tiempo se demora despachar una mercancía en Colombia, bien sea para IMPO o para Expo. Y además de que todas las aduanas son distintas. Sí. Yo creo que en este sentido la 1165 de la DIAN planificó ese tipo o ayudó al comerciante con respecto a los tiempos. Asimismo, el operador económico autorizado también en este sentido es uno de los beneficios más importantes que tiene tanto el exportador como el importador en revisión de su mercancía. Efectivamente, sobre costos y tiempo. Internamente el operador económico autorizado al momento de certificar a las empresas incluso puede decir que disminuye hasta en un 90% la revisión de su mercancía. ¿Por qué? De eso se encarga las visitas de la DIAN del operador económico autorizado, de verificar que todos sus procedimientos, todas sus matrices, todo su proceso interno que tiene la empresa garantiza una seguridad en la cadena de suministro internacional. Entonces es por eso que las disminuciones disminuyen totalmente. Es importante establecer que estas visitas que se le realizan a las empresas también es acompañamiento por la policía antinarcóticos. Entonces estos beneficios no solamente lo tienen por parte de la DIAN, sino también por parte de la policía antinarcóticos. Y se está trabajando mucho en ese punto, más otros beneficios que tiene por ser operador económico autorizado. ¿Y qué es lo que pasa? En este sentido, el UAP ya va a dejar de ser el año entrante, que son los beneficios que tenía cada empresa con respecto a este tipo de beneficios, y se amplían mucho más beneficios. Entonces, las empresas hoy en día se están presentando para el operador económico autorizado, cosa sorprendente, porque ese es uno de los beneficios que tiene ante la DIAN. Muchas gracias. Esa figura del operador económico autorizado corresponde a un estándar internacional, ¿sí?, que surge de la Organización Mundial de Aduanas y de la necesidad de fortalecer el pilar de relación entre la aduana y su cliente, que es el empresario, ¿sí? Porque aquí en Colombia teníamos dos figuras: el usuario aduanero permanente, UAP, que lo acaba de mencionar el compañero, y el usuario altamente exportador, ¿sí?, Altex, que eran dos denominaciones y dos figuras colombianas que no correspondían al estándar internacional. El estándar internacional es el operador económico autorizado, el usuario de confianza y el exportador autorizado. ¿Listo? Voy a seguir porque si no retrasamos mucho la conferencia. El acuerdo de facilitación de comercio, desde su punto de vista sustancial, tiene las siguientes obligaciones
sustanciales, o podríamos resumirlas en los siguientes puntos. En materia de publicación, es decir, no es otra cosa que la aplicación del principio de transparencia, de publicidad previamente de la normativa que va a ser objeto de modificaciones o el establecimiento de una nueva normativa o regulación. Lo discutíamos ayer en la conferencia del señor Redondo, ¿se acuerdan? Que él decía la necesidad de previsibilidad de los cambios normativos para generar seguridad jurídica y adicionalmente que esas modificaciones vayan acompañadas de unos estudios de impacto. ¿Listo? Resoluciones anticipadas. La figura de las resoluciones anticipadas entendiendo como aquel mecanismo en el cual por solicitud de parte del importador-exportador puede preguntarle a la autoridad aduanera sobre distintas materias: valoración, clasificación arancelaria, origen, si me aplican o no otro tipo de impuestos o derechos antidumping. Y lo que nos brinda este instrumento es que la autoridad aduanera se pronuncia a través de una resolución que es vinculante para la administración y para el administrado. ¿Esto qué le permite? Tener certeza sobre su operación y que sea adicionalmente su mercancía, siempre y cuando estemos hablando de la misma mercancía en las mismas condiciones, recibir un tratamiento igual en a través de cualquiera de los puntos de ingreso y salida del país, disminuyendo la discrecionalidad del funcionario en la zona primaria, ¿listo? O en los puertos, aeropuertos o cruces fronterizos. Entonces es una figura que facilita el comercio, que brinda certeza y que está establecida en el acuerdo. La necesidad de que los procedimientos aduaneros cuenten con unos recursos de revisión y apelación. En la regulación colombiana están previstos, pero si está este compromiso en el acuerdo internacional es porque seguramente alguno de los 162 países miembros consideraron que era necesario, se dieron cuenta que X país o socio comercial no los tenía. Entonces, la necesidad de contar con mecanismos de revisión y apelación. Tiempos y formas para llevar a cabo ese despacho de mercancías. ¿Cómo llevamos a cabo ese procedimiento? ¿En cuánto tiempo debería idealmente lograrse ese despacho de las mercancías? A nivel bilateral, en los acuerdos comerciales, Colombia adquirió el compromiso de 48 horas del despacho de las mercancías, de 48 horas a partir de la llegada de la mercancía al puerto o aeropuerto. ¿Listo? Generalmente puerto, aeropuerto es mucho más expedito. La necesidad de automatizar los sistemas informáticos electrónicos aduaneros, ¿sí? Hay sistemas predeterminados que están en el mercado, hay otras administraciones que han decidido construir su propio sistema informático electrónico aduanero, hay distintas experiencias, pero lo que tiene el acuerdo es que es importante para poder agilizar en los trámites de comercio exterior, eliminar el papel, ¿cierto? Entonces, papel cero, todo de manera informática. El Comité de Facilitación de Comercio y la necesidad de que se coordinen las distintas autoridades que intervienen y que están presentes en frontera, que haya esa coordinación y ese control. Esto no es nuevo, esto desde la Comunidad Andina se conocía como los CENAF y los CEBAF, los Centros de Atención Fronteriza, ¿sí? Binacionales, y Centro Nacional de Atención Fronteriza y Centro Binacional de Atención Fronteriza. No se ha implementado. La experiencia centroamericana es distinta y es positiva, ¿sí? Porque Centroamérica, hablando de armonización de procedimientos, tenemos un código centroamericano aduanero y su reglamento Cauca-Recauca. Y en Honduras, por Canal Verde, el tiempo de espera en aduana terrestre de 1 a 3 días, máximo 5. Y por Canal Rojo, que son los casos más complejos, 15 a 20 días. Antes eran 3 meses. Y ha sido todo especialmente entre El Salvador y Guatemala, que hay un proceso de integración profunda de unión aduanera. Sí ha tenido, y la aplicación también de automatización, hay mucho menos uso de papel. Una experiencia bastante positiva. Sí, Centroamérica nos lleva a un terreno bien avanzado en esta materia comparado con
con Sudamérica, incluso con el mismo Mercosur, nos llevan un poquito de ventaja en algunas cosas. Entonces, esto, a grandes rasgos, es la parte sustancial del acuerdo, que nos da previsibilidad, transparencia y coordinación entre las autoridades. Y, por supuesto, siendo más competitivos. Aquí, esta presentación queda para ustedes. Este es un índice del acuerdo que se los traje, pero obviamente, pues nomás tienen que entrar a la página de la OMC y ahí ya van a ver el acuerdo, pero está para ustedes acá. Un poco, ¿qué significa el impacto para Colombia? La racionalización de los procedimientos transfronterizos implicaría un ahorro equivalente al 3.6%, la automatización de los procesos comerciales del 2.8%, disponibilidad de la información comercial, los usuarios no conocen, o sea, lo que hablábamos esta mañana, la responsabilidad compartida, ay sí, la DIAN, ay sí, la autoridad sanitaria, fitosanitaria, no, ¿y yo qué hago como sector privado para entender la normatividad, para prepararme, para conocer al mercado que voy a exportar? ¿Sí? Tu comentario. Y el uso de las resoluciones anticipadas. ¿Listo? En Colombia funciona una iniciativa que es la Alianza Global para la Facilitación del Comercio. Es una iniciativa porque estos países miembros en el 2015 dijeron, ¿qué vamos a hacer para que este no sea un acuerdo de letra muerta? ¿Cierto? ¿Qué vamos a hacer para que esto de verdad funcione y se implemente en los países? Entonces se unieron 3 organizaciones, que son el Centro para la Internacionalización de la Empresa Privada, la Cámara de Comercio Internacional y el Foro Económico Mundial, con el apoyo de estos gobiernos, que son los donantes, Canadá, Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Alemania, y hace poco se unió otro que es Dinamarca, y escogieron a Colombia como un país piloto para implementar el acuerdo. Y esto es interesante porque Colombia no ha ratificado el acuerdo, pero está siendo objeto de cooperación y de observación, ¿sí? Entonces, la alianza en Colombia lo que hace es apoyar sin que se se vayan a confundir distintos proyectos de cooperación, ¿sí? Que aborden distintas materias, para apoyar a Colombia en la implementación de este acuerdo, ¿sí? Entonces, esta es una iniciativa, un ejemplo de lo que está haciendo esta iniciativa para la implementación de ese acuerdo. ¿Se acuerdan que había una sección, la sección 2, trato especial y diferenciado? Esto forma parte de la ejecución de esa sección. No es la única. Está, por ejemplo, la Agencia de Cooperación Alemana está apoyando a todos los países africanos, ¿sí? Entonces, estos países fuertes o iniciativas o organizaciones fuertes que tienen un brazo financiero importante y que pueden recoger capacidad técnica y fortalecimiento de capacidad técnica son quienes están brindándole ese apoyo a los países. Y por supuesto, pues la misma OMC tiene ese compromiso con sus países miembros. La Organización Mundial de Aduanas. La Organización Mundial de Aduanas se conoce como la Casa de las Aduanas, ¿cierto? Fíjense que todos estos se crean por la época de la posguerra, ¿cierto? Su antecedente en el Comité de Cooperación Aduanera, establecido en Bruselas en 1950, que buscaba que estableció una convención para la valoración de las mercancías y para la nomenclatura arancelaria de las mercancías. Entonces, pongámonos de acuerdo. Recuerden que esto viene por allá de la OIT, ¿sí? Entonces, pongámonos de acuerdo al menos en unos principios básicos. ¿Cómo clasifica su mercancía? ¿Sí? Dependiendo de las características físicas, químicas de su mercancía. ¿Y cuánto va a valer su mercancía? ¿Para efectos de qué? Para efectos de determinar la base gravable sobre la cual voy a liquidar los tributos aduaneros. ¿Listo? Esto, por supuesto, ha tenido una evolución a lo largo de la historia. En 1953 se crea el Consejo para la Cooperación Aduanera. Posteriormente, en el 73, se crea uno de los convenios más importantes, que es la simplificación y armonización de los regímenes aduaneros, que es modificado en el 94. Este convenio es conocido como el Convenio de Kioto. Y entonces, en el 94, se le conoce como el Convenio de Kioto revisado. ¿Listo? Y
En el 93, por ejemplo, surge la Declaración de Arucha, que es importante, sobre la integridad de las aduanas, ¿sí? Entonces, todos estos temas de pronto un poco de corrupción que puede haberse en el intercambio a través de la frontera de bienes, ¿sí? Se vio la necesidad que era muy importante capacitar al personal, al recurso humano que formaba parte de la aduana, pero asimismo asegurar su integridad para disminuir los focos de corrupción. En el 94 se crea formalmente la Organización Mundial de Aduanas. No es una coincidencia que sean en el mismo año, ¿sí? Luego, bueno, se revisa Kioto y surge el convenio de Kioto revisado. ¿Quiénes forman parte de la OMA? 183 países miembros, ¿sí? Vemos acá un poco en amarillo, pues Suramérica, los países que son miembros, y digamos los colores responden al tema regional que forman parte de la OMA. ¿Qué explicaría que haya más armonizados, o más en la parte de aduanas que en el mismo de comercio? Diría uno que deberían ir como muy amarrados los dos. Sí, esto responde a que hay muchos territorios aduaneros que no necesariamente están organizados o tienen una organización política estatal como la tienen nuestros países, sino que hay territorios aduaneros independientes que tienen representaciones en la OMA, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Hong Kong, ¿sí? Entonces es Hong Kong, China, pero Hong Kong participa solo en la OMA, tiene una representación en Hong Kong, ¿sí? ¿Por qué? Porque el puerto, pues Hong Kong es un monstruo en materia de comercio, ¿verdad? Entonces ellos tienen una silla y una propia representación, entonces se toma como un miembro. Por eso la diferencia de números. Me imagino que hay puertos que solamente son de tránsito, entonces realmente no tienen un comercio. Tienen un comercio de tránsito. Entonces, buen punto. Los regímenes aduaneros, ¿cuáles son los regímenes aduaneros? Régimen de importación, exportación, tránsito aduanero y depósito. Régimen de depósito que no está vigente en Colombia, pero que está en Kioto y que en algunos de los países sí está. No sé, en Cauca y Recauca está el régimen de depósito.